es importante. Opción para muchos jóvenes, urbanos y no urbanos, son las universidades públicas. Pero, dada la capacidad limitada que tienen para absorber la demanda, lo que hay es un gran proceso de exclusión y rechazo, porque no hay fondos, recursos suficientes para absorberlas. Y por otro lado, el sector privado lo que ya hay, una gran heterogeneidad con múltiples opciones privadas de carácter muy diferente. El tercer punto de tensión tiene que ver con la desigualdad en el acceso y la calidad de los programas y las instituciones. Este, digamos, fue el foco de las políticas, digamos, anteriores al ciclo de López Obrador, que estuvieron muy ligadas al tema, por supuesto, de la evaluación. Es decir, ahí tenemos en el sistema mexicano de educación superior grandes brechas de desigualdad, tanto en el acceso como en la calidad. Los datos más importantes tienen que ver con quienes ingresan a la educación superior, siguen siendo los estratos sociales medios y altos, bajo ingreso. El origen social es otro componente importante que ayuda a entender cómo se comporta la demanda hacia la educación superior. Y por otro lado, la acreditación o los sistemas de acreditación que se han instrumentado durante los últimos 20, 25, 30 años se han dirigido casi fundamentalmente a las universidades públicas, no necesariamente a los institutos tecnológicos ni a las universidades del bienestar. Y en el caso de en este caso para las públicas es obligatoria la acreditación, es obligatorio, porque está asociada a recursos. La evaluación, la acreditación de la calidad. En el caso de las privadas es voluntario, no es obligatorio. Entonces tienen comportamientos distintos. Las que tienden a participar más en procesos de acreditación, de evaluación de la calidad, son las políticas, porque eso incrementa su prestigio en el país, ¿no? Y esto les permite diferenciarse claramente de un montón de pequeñas universidades que no aceptan la acreditación por resultados. El cuarto punto, con esto termina este mapa, digamos, de agenda que tenemos frente, es el de la expansión de la matrícula, de las instituciones, del profesorado y el financiamiento. Y es en el caso mexicano, es una relación inversamente proporcional. Es decir, la expansión de la matrícula no va acompañada de un incremento en el ingreso. Al contrario, crece la matrícula, crecen instituciones, crece el profesorado, pero el financiamiento se estanca y baja a través del indicador básico, la proporción del financiamiento público en el Producto Interno Bruto. Es decir, básicamente en los últimos 12 años, la expansión se ha sostenido con un estancamiento o un declive de la proporción del gasto público relacionado con el PIB. Ese es un dato importante. Pero estos 4 puntos le pegan de manera, digamos, transversal a un tema que me parece fundamental, que es el de la autonomía. ¿Dónde quedó la autonomía y qué diablos significa hoy la autonomía? Me parece que la autonomía, en el caso mexicano, sospecho que en otros casos es igual, es un concepto vaciado de significado. Porque la evaluación, la acreditación, supuso, digamos, un cambio en el modo de entender la autonomía tradicional. Es decir, el hecho de que las universidades no podían ser, digamos, tocadas con el pétalo de la evaluación, porque eso ponía en duda su credibilidad como institución. Pero, sin embargo, en toda América Latina, la acreditación, la evaluación, se naturalizó y se legitimó como un mecanismo válido de intervención pública. ¿Sí? ¿Eso qué significó en términos de autonomía? No desaparece la autonomía, cambia su significado y, digamos, su grado de autonomía disminuye. Ganan otras cosas, pero autonomía pierde. Tienen que someterse a evaluaciones externas, mixtas, negociadas, etc. Y, por otro lado, la autonomía, digamos, cambia nuevamente cuando se asocia el desempeño institucional al uso intensivo de indicadores de desempeño.
Los indicadores se convierten en un elemento fundamental para orientar, si no todo, una buena parte de los comportamientos de las universidades. En el caso mexicano es muy claro que, digamos, que el uso de los incentivos asociados a bolsas extraordinarias de financiamiento modificaron, reorientaron las decisiones de política institucional. Porque el objetivo era tratar de tener los mejores indicadores posibles para tener acceso a las mayores bolsas de financiamiento público extraordinario. Entonces, la autonomía también se cambia, y creo que ahí tenemos un tema importante. En términos de la estatalidad, ¿cómo cambió? En México pasó el proceso que denominamos con algunas licencias la transición a la democracia, en los años 90, fundamentalmente, ¿no? Teníamos de un régimen semi-autoritario, ¿no? Heredado de la Revolución Mexicana, pero empezamos un proceso de democratización que llevó, digamos, a que el PRI terminara su ciclo en 2000 y la sustitución por el PAN en el proceso de alternancia política, pero al mismo tiempo fue desestructurándose, digamos, el modelo económico basado en el desarrollismo. Entonces, el neoliberalismo entró muy fuerte como un dispositivo de una política de ajuste de la década perdida, y esto también tuvo efectos en la manera en que se distribuye el dinero público. Entonces, estos dos elementos, me parece, también ayudan a entender cómo ocurrieron los cambios en la educación superior. Rápidamente, ¿qué consiste? Desde mi punto de vista, lo que tenemos hoy es una transición entre dos modos de regulación. Uno, que es el que se agota, digamos, hacia el 2018, y que fue vigente durante casi 20 años, Salinas de Gortari, 1990, hasta el 2018, cuando inicia el gobierno de López Obrador, que es claramente una ruptura con esto. Es un modelo que yo podría denominar como de modernización, basado fuertemente en dos componentes importantes, dos ideas importantes. La calidad ligada, la evaluación ligada a la calidad, evaluar la calidad de las instituciones, de sus recursos, y por otro lado, un financiamiento público condicionado, diferencial y competitivo. Es el modo gerencial. Ahí hay mucho de Rand-Schwartz, ¿no? Schwartz. Los incentivos, la teoría de los incentivos aplicada al comportamiento de los actores públicos. Y esto genera competencia por recursos que siempre son escasos. No hay para todos. Y entonces esto genera estrategias de competencia, de competitividad entre las universidades públicas por obtener los mayores recursos. El efecto perverso no tiene páginas. El efecto perverso es el típico efecto Mateo. ¿Quiénes tienen acceso a las mayores bolsas durante todo este año? Pues las universidades que ya eran grandes y consolidadas, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, un puñado de 4 o 5 universidades que ya eran fuertes antes de la crisis. Y estos son los que se consolidan como los que capturan el aborto o tienen acceso a estos recursos extraordinarios. Ese es, digamos, un modelo, un régimen de políticas que me parece se agota o comienza a agotarse en el 2018, extraño, y es sustituido, digamos, por un nuevo modelo, un nuevo régimen de políticas que me parece todavía está en construcción, que yo lo podríamos denominar, digamos, como burocrático, es decir, un burocrático en el sentido que elimina todos los fondos extraordinarios de financiamiento público, que eran los fondos, bolsas adicionales que habían, digamos, construido el viejo régimen, que se basa en una autoridad muy fuerte, no solo para el caso de la educación superior, sino para todo el sector público. Había un cambio importante. La austeridad es una condición de entrada. Y que genera, digamos, cambios, se empieza a estructurar un nuevo régimen de políticas basadas en la expedición de dos leyes fundamentales. La Ley General para la Educación Superior del 2021 y la Ley General y la Ley de Coordinación de las Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, que es del 2021. Esos son dos instrumentos legales que dan marco a las políticas que va a desarrollar el nuevo gobierno
del gobierno y que van a impactar de manera distinta al sistema y en específico a las universidades. Creo que esa es la transición fundamental entre dos regímenes, dos modos de regulación. ¿Quiénes son los actores de uno y otro? Con esto voy terminando. En el primer caso, el régimen de políticas que podríamos denominar herencialista o modernizador, los actores fundamentalmente eran la agencia federal, una subsecretaría de Educación Superior, pero también la UNIS, la organización representativa de las universidades e instituciones de México, y las rectorías de las universidades. Esos son los actores involucrados. En el nuevo régimen de políticas, ¿quiénes son los actores involucrados? La Subsecretaría de Educación. Es decir, ANUYES, rectores, forman parte del paisaje. La primacía de la Subsecretaría es muy fuerte y se expresa a través del diseño de un sistema nacional de educación superior encabezado por una cosa que se llama CONACES, Coordinación Nacional de Educación Superior, y un conjunto de pequeñas de comisiones estatales para la planeación de la educación superior en cada una de las entidades federativas. Y ahí estos órganos de gobierno del sistema están, digamos, fundamentalmente integradas por las secretarías de Estado, incluyendo por primera vez en el caso de la Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, militares, ¿no? Que también es un componente del régimen de López Obrador, ¿no? Esto que se denomina como la militarización no es que tengamos un Estado militar, dictatorial, no, ya es que hay más participación a los militares en múltiples campos de la acción pública donde antes no estaban. Entre ellos, la planeación de la educación superior tiene su propio subsistema, los militares, ¿no? La Universidad de la Fuerza Aérea del Ejército, escuelas en todo el país, ¿no? Y tienen también fuerza en otros campos de la acción. Es un modelo mucho más centralizado en los órganos, en las secretarías de Estado del país. Eso es lo que creo que se ha venido desarrollando en los últimos años. En el caso de los arreglos institucionales, el primer caso, el viejo régimen de política social modernizador, lo que teníamos es una paradoja, quizás muy mexicana. Había una ley, se llamaba Ley para la Coordinación de la Educación Superior, de 1978. Una ley cuyo objetivo central, igual que la actual, la Ley General de Educación Superior, era integrar el sistema de educación superior bajo el supuesto que era un sistema fragmentado, poco cooperativo, un nuevo sistema. Esa ley fue el marco legal para luego emprender la construcción de una cosa que se llamó Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, SINAPES, por sus siglas. Parece el nombre de un medicamento, pero así se llamaba, SINAPES. Y esa estructura fue la que le permitió que los programas de estímulos pudieran instrumentarse a lo largo de todo el país para las universidades. ¿Estaba contemplado en la ley? No estaba contemplado en la ley. Fue una derivación un tanto extraña de la ley en acción práctica organizada por ANUYES y la Subsecretaría de Educación Superior y los rectores de las universidades. Y funcionó durante 30 años, con efectos perversos, algunos deliberados, etc. Lo que tenemos ahora es que se abroga, se deriva, se elimina la ley del 78, se crea la nueva ley de la educación superior, pero ahora sí incorpora el SINAPES como parte de la estructura de la ley. En la ley anterior no estaba, ahora sí lo está. Oye, entonces esto explica un proceso de estructuración de la regulación basada en este tipo de estructuras, digamos, desde el punto de vista jerárquicas y burocráticas. Top-down, típico top-down, ¿no? De arriba para abajo, tomando eso. Bueno, esta transición me parece ayuda a entender mejor los cambios que estamos. Tengo algunos datos, no eso, pero que ayudan a entender un poco cómo ha evolucionado esto. Ha crecido la matrícula, sí. Ha crecido la matrícula importante, relativamente de 4.7 millones en 2018 a 5.3 millones
2020. 600,000 nuevos espacios para un superior, no en las universidades públicas fundamentales, sino en otros espacios, entre ellos los privados y las públicas no universitarias. Ese es un dato importante. Ha crecido fundamentalmente el pregrado, la licenciatura. El posgrado ha crecido de manera importante, sí, en el mismo periodo de 360,000 estudiantes de posgrado, maestría y doctorado, a 466,000. El problema de aquí es que nuestra base de inicio era muy baja, comparada con casi toda América Latina. Para el tamaño del sistema éramos muy poco, estamos en la punta, en la parte baja de la tabla, en términos de matrícula de la tasa bruta de cobertura, el más grueso, se puede encontrar, por ejemplo, subió de 39.7% 18 a 43.5% en el 2020. Un incremento muy pequeño y que nos sigue situando como sistema en la parte baja de la tabla. En América Latina ya está arriba del 50%. Comparados con ustedes o con Uruguay, estamos muy abajo. Y para el tamaño del sistema es una paradoja mexicana. ¿Sí? Tenemos un montón de estudiantes y no tenemos una cobertura suficiente. Ahí tenemos un problema que tiene que ver con el acceso. Un problema que ha aparecido, el problema de la eficiencia del currículum integrado. Hasta el 2018 habíamos avanzado a duras penas, teníamos un 72% de eficiencia terminal en el pregrado, la licenciatura. Hoy bajamos a 62%. Seguro tiene que ver la pandemia, seguro que tiene que ver o haber tenido algún impacto en el 2020 o 2021. Pero el dato es importante, se ha bajado la eficiencia terminal. En términos de las instituciones, pasamos de 3.700 en 2018 a 4.200 en 2020, públicas y privadas. Una parte importante de esas son las privadas. Las privadas representan 2/3 del total. 2/3 del total de las instituciones, de los establecimientos, son privados. 1/3 son públicas. Lo curioso es que 2/3 de la matrícula está inscrita en el sector público y 1/3 en la privada. Es decir, más oferta de institucional de privadas, pero menos matrícula, menos en empresas privadas y las públicas. Menos instituciones, menos escuelas, menos establecimientos, pero más matrícula. Insisto, no solo de las universidades, ¿no? Todo el conjunto de instituciones públicas universitarias y no universitarias. Profes. Con esto ya estoy terminando los datos. Profes. Hoy tenemos 510,000 profesores en el sistema de educación superior. Teníamos 401,000 en el 2018. El problema de los profes, no son las condiciones laborales en que se desempeñan. El problema de los profes en México, y sospecho que casi todos, muchos países de América Latina, es la proporción de profesores de tiempo completo en relación con los profesores por hora o de tiempo parcial. En México es del 70-30, 30% son tiempo completo, 70% son de tiempo parcial. En el promedio general, en el privado es 10-90, 10% son tiempos completos, concentrados fundamentalmente en las universidades de alto curso, que desarrollan investigación, etc. Y un 90% ahí son profesores tácticos, dan clases de equipo, ya. Un problema, y no es que sean malos, por supuesto, que existan profesores por horas, puede ser un activo muy valioso para muchas carreras, profesionistas que dan las clases y que no quieren ser profesores. Pero para desarrollar investigación, innovaciones, sí se requiere un tanto de profesores. Tenemos ahí un problema no tanto del tamaño de la masa de profesores, sino su composición en tiempo parcial. Y el financiamiento, termino, en 2018 teníamos el 0.54%, muy alejado del 1%. Todos los organismos internacionales como mínimo para invertir en el sector de educación superior, y tenemos al 2024 el 0.51. Nada nuevo bajo el sol. Esto ha ocurrido en México desde hace 30 años. La proporción del gasto público en la educación superior
siempre se ha mantenido entre el 0.43, 0.57, en el mejor de los casos. Se ha estancado básicamente. Entonces, estos problemas en particular lo que quieren mostrar simplemente es que estamos en presencia de un cambio de régimen de políticas en México, que tenemos una nueva agenda, ¿no? Se compone de problemas acumulados, de rezagos, de algunos logros, ¿no? Pero con una nueva agenda que se va estructurando en un contexto que rápidamente ha cambiado tanto en la estatalidad, las ideas políticas que rodean la acción pública en el exterior, como en el incremento de las fuerzas de la privatización en algunos sectores de la sociedad. Esto es lo que yo quería señalar antes. Un nuevo panorama, a ver, era más claro el programa anterior, una actualización de la realidad americana muy clara. Creo que volvió a la conectividad y creo que la tenemos, habría que ver, la tenemos a Sonia Araujo desde Manhattan, así que acá, es un gusto poder estar de esas. Tuvo mucha paciencia para soportar los inconvenientes tecnológicos. Sonia Araujo es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la UNICEF, es magíster en Ciencias Sociales de Educación y de Saxo, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED, es profesora titular de didáctica en el Departamento de Educación de la UNICEF y investigadora categoría 1 del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro, en la provincia de Buenos Aires, UNICEF, y es además, digo yo, una persona que primero tiene un vínculo, ha tenido un vínculo con la Facultad de la Universidad de La Plata importante, sobre todo por el posgrado, y que es miembro del grupo de pensamiento universitario durante mucho tiempo y de los encuentros. Me hubiera gustado mucho que esté acá, pero también tiene sus razones para estar en Estados Unidos. Sonia, tu turno. Bueno, buenas tardes. No sé si creo que me escuchan bien. En primer lugar, bueno, agradecer que me hayan invitado a participar en este espacio, que me hayan permitido estar en forma remota, ¿sí? En este lugar tan valorado y esperado para quienes investigamos la universidad, al que siempre hemos concurrido y he concurrido con mucho afecto, pero que bueno, por cuestiones de la familia, ya sabía que no iba a poder estar presente en esta época del año y en realidad estoy en Dallas, no estoy en Manhattan. Así que bueno, dicho esto, espero que hayan podido lograr construir ese espacio de construcción que siempre ha tenido el encuentro y bueno, y para reavivar los vínculos también, ¿no? Luego de tanto tiempo en que no nos juntábamos. Así que bueno, con relación al tema del panel, yo organicé la presentación teniendo en cuenta 3 puntos. El primero es, bueno, voy a tratar de plantear una síntesis que me permita explicar la institucionalización y legitimación de las políticas de evaluación en la Argentina y las razones de ello a partir de la década de los 90. En el segundo, y a casi 30 años de las actividades de evaluación emprendidas por la Agencia Nacional, la CONEAU, voy a anunciar algunas problemáticas que perviven en el conjunto de la educación superior universitaria, más allá de la evaluación, y a partir de un estudio llevado a cabo por la propia agencia. Y en el tercero plantearé cuestiones de la agenda inconclusa o pendiente de la pospandemia que se establece en la finalización del gobierno nacional anterior a fines del 2023. Entonces, con respecto al primer punto, lo que quiero plantear es que entonces en la Argentina se construyó, diseñó y negoció una política pública para la evaluación de las instituciones universitarias que propició la gobernabilidad del sistema y que la evaluación se haya convertido en una política de Estado.
Y esto ocurrió tempranamente. La mayor parte de quienes trabajamos la evaluación universitaria hemos leído el texto de Pedro Croch, el proceso de formación e implementación de las políticas de evaluación de la calidad en la Argentina, en el que proponía tres momentos, que era el primero era el de la construcción de la agenda entre el 89 y el 93, el segundo entre el 93 y el 97, la construcción e implementación de la política, y el tercero, el de la denominada estabilización y burocratización. Entonces, ¿cuáles son las razones que dieron lugar a esta estabilidad en las políticas de evaluación? En primer lugar, ha sido la vigencia de la Ley de Educación Superior, que ha mantenido en forma permanente y idéntica lo que tiene que ver con la regulación de las instituciones desde este punto de vista, y que solo ha tenido cambios que no afectaron esto, como fueron la Ley 27.204, que estableció la gratuidad y el ingreso irrestricto de los estudios de grado y el Estado como proveedor del financiamiento, la supervisación y la fiscalización de las universidades nacionales, y la supervisión y fiscalización de las privadas, y la Ley 25.573, que estableció derechos para las personas con discapacidad. En el marco de la ley se establecen dos modos de intervención sobre las instituciones universitarias con distintos objetivos, metodologías y efectos en el sistema y los actores universitarios, que dan cuenta de dos racionalidades. Uno que es el de la evaluación de las instituciones y el de la acreditación de las carreras de grado y posgrado. Y me parece que esta sería la segunda razón, y es que en ambos casos, con un fuerte énfasis en la autoevaluación frente a la evaluación externa, y con un modelo o con modelos que se apartaron de los modelos de evaluación centrados en la rendición de cuentas, los datos cuantitativos que establecen rankings entre instituciones y carreras. La tercera cuestión es que el despliegue de estas racionalidades fue el resultado de un proceso en el que estuvo siempre presente la negociación entre el gobierno nacional y los actores universitarios para el cumplimiento del marco legal, en un contexto inicial de fuertes disputas por el control simbólico de la evaluación y sus consecuencias en términos del poder simbólico y material, en el que esta evaluación no fue el resultado de un impulso endógeno, sino de políticas relacionadas con la contención del gasto social. Y acá me parece, ¿no?, que de algún modo los lineamientos institucionales que se aprueban en la década de los 90 y que tienen apenas pocas modificaciones, tienen una concepción democrática de evaluación que se había trabajado previamente a la LES, frente a una mirada eficientista, burocratizante y centralizadora como la que se planteaba en ese momento, lo cual permitía de algún modo garantizar la autonomía institucional frente a lo que se planteaba como intromisión del Estado. Y en el caso de la acreditación de carreras, esto se logró a través de la articulación entre organismos como fueron la Secretaría de Políticas Universitarias, la CONEAU de Coordinación Estatal, y la presencia de cuerpos intermedios como las asociaciones de decanos y el Consejo de Universidades, que permitió articular agenda gubernamental, especialización disciplinar y representación institucional. En el caso de las carreras de posgrado, y a esto se agregó también el financiamiento gubernamental vinculado a las propuestas de mejoramiento. En el caso de las carreras de posgrado, de alguna manera se establecen ciertos criterios para homogeneizar la creación que no afectaron los contenidos de la formación. Otra de las características, me parece, que han permitido esta estabilidad y continuidad es que se trató de una autorregulación orientada al mejoramiento y a la garantía de lo público, ¿sí? Esto en los lineamientos para la evaluación institucional que se aprueban en la década de los 90, al principio de la instalación, planteaban que no debía servir que debía servir para interpretar, cambiar y mejorar, y no para normatizar, prescribir y mucho menos como actividad punitiva, ¿sí? En este sentido,
creo que también las disputas en torno al control de la evaluación explican que no hayan proliferado las agencias privadas de acreditación que estaban previstas en la Ley de Educación Superior. De algún modo prevaleció la tradición relacionada con el valor de la educación universitaria pública y la preservación del interés general frente a la evidencia de consecuencias negativas para la educación universitaria, como la fragmentación, las prácticas de simulación o fraudulentas, la creación de la comercialización de servicios de acreditación, cuando se crean mercados de agencias privadas de acreditación. Y cuando estaba leyendo, preparando esta presentación, volví al texto de Pedro Croce, que digamos, siempre lo trabajo, cuyo título es Organización, Gobierno y Evaluación Universitaria, que él publica tempranamente en el año 1994 en un libro que compiló con Adriana Puigros, Universidad y Evaluación, Estado del Debate, donde él mismo se ubicaría ahí en el momento de la construcción de la agenda, y donde propone la discusión de las condiciones de implantación de la evaluación como innovación en la Universidad Argentina y en este sentido la necesidad de partir de hipótesis que recuperen la forma que asumen las relaciones sociales en la universidad, pues para él sería la única forma de que un modelo de evaluación se incorporase efectivamente a las prácticas de los agentes, evitando que la evaluación derive en prácticas de simulación. En este sentido, planteaba que toda política dirigida a impulsar innovaciones institucionales debía partir de la caracterización y el ámbito o espacio de intervención, cuya racionalidad para él era muy distinta a la burocracia y la empresa. En este marco propone una caracterización de la universidad que muchos hemos trabajado y seguimos trabajando como institución compleja, en las que desde diferentes perspectivas se identifica el peso del conocimiento de las disciplinas en la estructura organizativa y las relaciones de poder, la inclusión de metáforas referidas a la pluralidad y ambigüedad de los fines y objetivos institucionales, el peso del poder a partir del entendimiento de la universidad como sistema político, el pluralismo y la negociación como base de los arreglos institucionales. Este reconocimiento de la particularidad de la institución universitaria, a su vez, da cuenta de las condiciones de recepción y de la posibilidad de que las propuestas de cambio se realicen en la práctica. En este sentido, esta comprensión de la institución la aleja de pensar en un modelo de racionalidad medios fines que caracterizan la acción racional sobre la que se basaban los modelos evaluativos y que en verdad era el que se estaba intentando imponer en ese momento desde el gobierno nacional. En este sentido no se oponía a la evaluación externa, sino que el problema era que no se estableciera una relación perversa con los requerimientos externos, en el sentido de perder de vista las auténticas necesidades de desarrollo interno de las universidades públicas. Y sostenía que esto solo podría realizarse promoviendo el carácter instituyente de la conflictividad natural de toda institución productora de conocimiento. Entonces, si la evaluación debía enriquecer la vida universitaria bajo las condiciones de autonomía, debía partir de su inserción en las tradiciones evaluativas en las disciplinas diarias de conocimiento. En este sentido, entonces, yo lo que planteo como hipótesis es que la legitimación de estas dos racionalidades, la de la evaluación y la de la acreditación, más allá del reconocimiento de que se trata de obligaciones reguladas por ley, fue el resultado del despliegue de estrategias y procedimientos negociados que son afines a la racionalidad y las tradiciones universitarias. Ahora bien, ya yendo al segundo punto, entonces, al que mencioné, y a estos casi 30 años de evaluación, dan cuenta de la incorporación, que dan cuenta de la incorporación de la evaluación en la vida de las instituciones, pero también de una relación compleja entre la evaluación y los cambios institucionales. En este caso voy a enunciar algunas problemáticas presentes y ciertas tendencias a partir de un estudio que realizó la propia CONEAU de las recomendaciones que el organismo realiza en la evaluación externa en el marco de la evaluación institucional. ¿Por qué me parece importante este estudio que se sistematiza y que se podría profundizar desde otros puntos de vista?
porque en tanto la evaluación externa es llevada a cabo por pares académicos, también da cuenta de la direccionalidad que los propios actores universitarios imprimen al sistema. Este es un estudio en el que fueron recopiladas las recomendaciones en el caso de 73 informes de las instituciones que cumplieron con su evaluación externa en el periodo 2012-2019, utilizando como criterio que en este lapso se haya concretado la visita a las instituciones. El trabajo fue publicado en el año 2022. ¿Cuáles son los aspectos más recurrentes en las recomendaciones que, según la mirada externa, ameritan definiciones por parte de las instituciones? Yo voy a sintetizar algunas que tienen que ver con las funciones básicas de la universidad, pero digamos que el estudio es mucho más extenso y que, bueno, requiere profundizarse, ¿no? Hay un primer punto que voy a coincidir con el colega mexicano, y es que el 97.3% de las instituciones consideradas en este estudio tienen recomendaciones vinculadas al cuerpo académico, que se distribuyen con relación a la mejora de las dedicaciones, la regularización de la planta docente y la formación de posgrado. Las recomendaciones expresan entonces en este caso las dificultades de gestión estatal para modificar su perfil profesionalista y centrado en la enseñanza, que se manifiesta en la estabilidad de la conformación de las plantas docentes desde el punto de vista de las dedicaciones, pues como sabemos el análisis de las estadísticas da cuenta de que alrededor del 70% en nuestras instituciones universitarias es de dedicación simple, o sea, dedica 10 horas semanales al trabajo en la institución. Otra problemática que aparece entonces y que tiene recomendaciones es la vinculada a la permanencia y graduación de los alumnos a través de la implementación de estrategias de acompañamiento y tutorías. También presentan aquí recomendaciones sobre los planes de estudios y los diseños curriculares, vinculados a la actualización, revisión o rediseño y también a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo curricular. En este sentido, hay orientaciones que van a anticipar la agenda vinculadas con la propuesta de flexibilizar los planes de estudio. Y también muchas de las recomendaciones están vinculadas al uso de tecnologías en el desarrollo curricular, anticipando la tendencia acentuada en la salida de la pandemia. O sea, esto estaba presente ya fuertemente en las recomendaciones que los propios pares evaluadores hacían con relación a la implementación de planes de estudios y desarrollo de los mismos. Con respecto a la investigación, eh, más del 70% tiene recomendaciones sobre las políticas para el desarrollo de la investigación vinculadas con el fortalecimiento de la investigación y desarrollo y la definición de líneas prioritarias de investigación. También sobre la necesidad de incorporar investigadores e impulsar la participación de docentes y alumnos en proyectos de investigación y de formar y categorizar investigadores. Algunas instituciones aún hoy no tienen sistemas de evaluación externa de proyectos de investigación y de resultados de investigación, lo cual también es producto en ocasiones de recomendaciones. Con respecto, por ejemplo, a la producción científica, se recomiendan cuestiones que nosotros hemos criticado, fuertemente vinculadas a el peso que tienen las revistas, las publicaciones en revistas indexadas y de alto impacto, la producción de patentes y productos transferibles. Y en este caso, suele haber también una tensión con lo que plantean los pares evaluadores de biblioteca y centros de documentación, porque siguiendo la ley de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, plantean otro tipo de publicaciones en donde ahí hay una fuerte tensión en las recomendaciones que se realizan a las instituciones desde miradas diferentes. Y en el caso de la extensión también hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con la estructura de gestión y el fortalecimiento de la extensión,
con la necesidad de aumentar el seguimiento de proyectos de extensión, con la necesidad de lograr el reconocimiento de las actividades de extensión en el trabajo académico. Y hay un punto que me interesa rescatar y que tiene que ver con lo que estamos planteando en el panel, es que a pesar de estos años que han transcurrido entonces en que se ha implementado la evaluación, las instituciones reciben recomendaciones sobre, en un alto porcentaje, sobre planificación y mejora. Y en este sentido, estas están relacionadas con los procesos de autoevaluación institucional. Entonces, se propone, en general, la creación o el fortalecimiento del área en el nivel central, la necesidad de sostener la evaluación en el tiempo y de aumentar la participación de actores internos y externos en estos procesos. Entonces, digo, esta es una síntesis de las recomendaciones que están presentes, que dan cuentas de problemáticas en el conjunto de las instituciones. Pero que en la actualidad eh, asistimos a un contexto, ¿sí? En el que yo llamé o que denominé como el de la agenda inconclusa o pendiente, que tiene que ver con la salida de la pandemia o de la pospandemia, y que quedó expresada en las resoluciones aprobadas al final del gobierno anterior, producto del Consejo de Universidades, y que colocó como centro la redefinición del currículum universitario. En este caso se trata de una serie de líneas de intervención que a mi modo de ver no están articuladas ni integradas en una perspectiva que dé cuenta de la magnitud, de la complejidad y de las implicaciones de los cambios que proponen, y que abarcan a la totalidad de las carreras, de pregrado, grado y posgrado, a través de la introducción de las tecnologías digitales en la reconfiguración de las modalidades de enseñanza y aprendizaje, la organización por créditos académicos y su relación con la duración teórica y la duración real de las carreras, la propuesta de flexibilización de los planes de estudio a través de la inclusión de titulaciones intermedias, certificaciones, reconocimiento de competencias, la curricularización de la extensión y la movilidad internacional. Y a esto se agrega la institucionalización o creación de los sistemas institucionales de aseguramiento de la calidad, que además de buscar la institucionalización y creación de un área específica en las universidades, tienen como una tarea central certificar las carreras que no forman parte del artículo 43 de la Ley de Educación Superior y que es algo que se venía trabajando y que estaba como una tarea pendiente. Entonces, y ya para ir cerrando, esta agenda que quedó planteada, ¿sí? Moviliza creencias y prácticas disciplinares relacionadas con la formación que requerirán o requerirían la presencia de liderazgos institucionales que impriman direccionalidad a estos cambios bajo el entendimiento de que la racionalidad medios fines en las determinaciones curriculares no funciona como dinamizadora de la base del sistema. En este sentido, creo que lo que planteé con relación al modo de entendimiento de la institución y en lo que tiene que ver básicamente con cómo se construyen, producen, negocian las cuestiones de la formación son muy importantes para pensar la introducción de estas políticas en las instituciones. Entonces, esta agenda emerge como un verdadero desafío para las instituciones, en tanto supone o debería suponer el fortalecimiento de la autoevaluación, ¿sí? Como aumento de la capacidad autorreflexiva, con un fuerte anclaje en la base de las instituciones, que recupere las diferentes voces, que no sea complaciente, eh, como no lo fue entonces tampoco las evaluaciones que se hicieron anteriormente, pero con una perspectiva sostenida en la educación superior como un bien público y social, un derecho humano y un deber del Estado, en un contexto como el actual, en el que el equilibrio de las cuentas fiscales, la desregulación y la privatización, como en la implantación de la agenda de la calidad,
requiere del resguardo y la defensa de esta tradición que desde el inicio de 2024 ha movilizado a la comunidad universitaria y a un amplio sector de la población que aún tiene esperanza en la universidad pública como espacio para mejorar sus condiciones de vida. Y en el que el concepto de auditoría, que creo que es importante plantearlo también, que de algún modo se sostiene en la sospecha, la crítica y la deslegitimación de la universidad pública ante la sociedad, desplazó esta perspectiva y estas prácticas de evaluación que, sin haber sido autocomplacientes con las instituciones y haber estado y estar exentas de disputas, durante estos años se articularon a procesos de construcción y mejoramiento institucional, que son los que de algún modo intenté sintetizar y dar cuenta en la presentación. Bueno, nada más. Gracias. Son dudas, si hay preguntas, puedas, al final puedas incorporar. Bueno, y ahora damos paso a Mónica Martina. Mónica es doctora en Educación Superior de la Universidad de Palermo, magíster en Higher Education Administration de Boston College, y licenciada en Educación, Ciencias de Educación de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de Educación Comparada de la UBA, investigadora provincial con lugar de trabajo en ONCE y miembro de la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria, y ha tenido otros cargos también como directora del proyecto de calidad de la CPU del programa. Bueno. Así lo estoy teniendo, ¿no? Hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Como voy a estar mirando, que estoy por acá. Bueno, un placer estar acá. Gracias por estar hasta esta hora. Todos sabemos que cuando terminan los congresos ya va costando cada vez más y la cantidad de gente que hay realmente es muy alentador para los panelistas. No sé si a ustedes les pasa, pero en un panel siempre sucede algo mágico, ¿no? Sin ponernos de acuerdo, no sé si les pasa siempre, como que todo va encajando. Y bueno, yo iba a hablar de cosas que me viene bárbaro que anteriormente Sonia haya hecho un poco de historia. Es muy bueno que podamos entender la realidad argentina en un contexto más amplio, en donde pasan cosas realmente interesantes en México, lo cual no significa ni buenas ni malas, interesantes para ver. Se me ocurría pensar todo lo que hablamos nosotros de la inclusión estos días en la universidad y cómo México está abordando la inclusión en un sistema totalmente diversificado, entre comillas fragmentado, no lo sé, ¿no? Algunos de los alumnos de escasos recursos van a unas universidades nuevas que se empezaron a crear. La universidad tradicional sigue siendo la universidad de siempre, con sus regulaciones y sus limitaciones. Bueno, cosas para pensar muchísimo. Y la otra cosa que me hizo acordar Sonia, que creo que es muy importante para este panel y para la historia que nos junta, que es la de Pedro, es que Pedro fue miembro de la CONIAU. A veces no nos acordamos de eso. Y realmente cuando Pedro fue miembro de la CONIAU, le imprimió a la CONIAU toda una beca de reflexión que hubiera deseado que se mantuviera a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto creo que hay que valorarlo a la hora de pensar cómo los distintos actores en sus distintos roles, ¿sí? Que, bueno, un intelectual, abocado de la sociología, abocado a la educación superior, llega a formar parte de un directorio que me toca en este momento a mí también formar parte. Y qué bueno hubiera sido que, bueno, me hubiera encantado estar con Pedro en el directorio, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasa y es así. Bueno, yo voy a comenzar hablando de algo que está vinculado con la regulación, lo que recién se mencionó, y con esto de la autonomía y lo que recién la historia misma de Sonia venía haciendo, ¿no? Cuando uno habla de aseguramiento de la calidad, estamos hablando de un tenso equilibrio, un delicado equilibrio entre estas dos cosas, ¿sí?
Yo coincido y comparto, y también lo he expresado en algunos lugares, que lo que termina pasando con la política de aseguramiento de la calidad en Argentina fue un ajuste mutuo. Creo que Camus habla de este concepto, ajuste mutuo entre un modelo que venía muy gerencializado y la realidad política, ¿sí? Y lo que terminó pasando es algo distinto, que de alguna forma explica por qué duró tanto tiempo la política de aseguramiento de la calidad, por qué sigue existiendo la CONIA durante tanto tiempo y por qué no solo cada vez más universidades forman parte, sino que hay carreras que no están por ley siendo acreditadas, que están pidiendo por favor en este momento de alguna forma pasar por algún proceso de evaluación. Miren si esto hubiera pasado en los años 90, jamás nos hubiéramos imaginado esto, ¿no? Y bueno, esto significa que aquí, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, hay un tenso equilibrio entre la mirada de la evaluación para mejorar, ¿sí? Que yo la asocio mucho más a la autoevaluación, y la mirada de la evaluación externa, que es la mirada más del control. Yo creo que hay un tenso equilibrio entre el control y la mejora permanentemente. Y si ustedes me dicen cuál hubiera sido mejor, yo creo que ninguno, que justamente el equilibrio es lo que le da la fortaleza a un sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Por qué? Y aquí voy a robar ideas e imágenes de una querida amiga que nos dejó hace poco tiempo, que es María José Lemaitre de Chile. Ella dice que una autoevaluación pura, ¿sí?, sin validación externa, tiene el riesgo de la autocomplacencia, ¿sí? Bueno, si nosotros mismos vamos a juntarnos y a decir que buenos somos, probablemente pase esto, ¿no? Nos miremos en el espejo y el gatito piensa que es un león. Los dos animales fueron elegidos a propósito. No, es de María José, la foto es de María José. Qué coincidencia. Nada que ver con el león. Por otro lado, una política de aseguramiento de la calidad en donde el peso, todo el peso esté colocado en lo externo, en la regulación, lo que termina pasando es un cierto sometimiento y lo que decía Sonia, simulación, orquestación de la visita, cuando vienen los evaluadores a decirles somos geniales, ponemos en la presentación, ¿qué es lo que ponemos? Y aquello que a otra le fue bien, entonces lo pongo porque sé que a mí me va a ir bien. Entonces aquí estamos perdiendo todo lo bueno que tiene que ver esa mirada del aseguramiento de la calidad como mejora. ¿De qué sirve si voy a estar, primero, pensando que viene alguien a controlarme y a bajarme, ¿sí?, una nota, una calificación, y por eso simulo? Bueno, el equilibrio creo que es lo más importante en esto, y de alguna forma, creo yo, que es lo que ha pasado a lo largo de estas casi 3 décadas, con sus más y con sus menos, ¿sí? Entonces, ahora viene otra cosa, que, bueno, a partir de esa historia que cuenta recién Martín sobre mi trayectoria, yo soy un bicho medio raro porque investigo, hago investigación, doy clases hace mucho tiempo, muchas décadas, aparte, ¿no?, de la antigüedad, empecé muy de niña, pero también pasé por la gestión pública y en este momento también me toca formar parte de la CONEAG, o sea que, y también de la gestión institucional. Entonces yo tengo un sueño que nunca lo voy a poder cumplir, creo, y que tiene que ver con esto, que una política pública de aseguramiento de la calidad debería cumplir este circuito. Perdón que no se va a leer, imagínense lo que dice adentro, yo lo comento. Un momento de autoevaluación en donde las instituciones recolectan, procesan y analizan la información propia, evalúan, ¿sí?, sus insumos, sus procesos, sus resultados, en base a criterios, tanto internos como externos. Luego viene el ámbito de la política pública, porque después la autoevaluación viene, en este caso, la CONEAG o la agencia de la que se trate, en donde a partir de la autoevaluación mira, ¿sí?, lo que se hizo con un criterio más de lente externo y hace las famosas recomendaciones que recién mencionaba Sonia. Esto es muy bueno porque en el caso de Argentina, cuando hay evaluación institucional, no es como en otros países que ese proceso termina en una acreditación, acredita o no acredita. En el caso de Argentina, el peso de la evaluación institucional está colocado en la mejora. Por eso son recomendaciones, aunque a veces no nos guste que haya muchas, porque nos digan algo que, bueno, no quisiéramos que figure, ¿no? Además son públicas
Esto es algo importante, la base de datos de la CONEAU es muy rica para la investigación, están todas las evaluaciones externas allí. ¿Por qué digo que es un sueño sin cumplir? Difícil de cumplir, todavía tengo alguna esperanza, pero cada vez menos, y mucho menos en este contexto, política pública, en estos temas la veo complicada. Pero ¿qué sería lo ideal? Que de esa autoevaluación con la mirada externa surja la planificación institucional, ¿sí? Los planes estratégicos de desarrollo, como lo llaman, dónde está la misión, cómo piensan el cambio, las líneas estratégicas, los proyectos, que de ahí surja, ¿no? Desde ese diagnóstico surja qué quiero como institución. Por supuesto, esto es importante, un sistema de información en la institución que me permita ver dónde estoy hoy y cómo hago para llegar y cómo voy a ir controlando, midiendo, monitoreando sistemas de información robustos, con indicadores, cualitativos, cuantitativos, lo que quieran, pero datos que nos permitan con evidencia ir viendo si vamos mejorando. Y luego, el financiamiento externo de la política pública. ¿Qué sería esto? En la medida en que yo tengo claro qué quiero hacer, voy, y no de múltiples ventanillas, como habla Fanelli, o el efecto regadera, como habla Robelli, que está por acá, y Claudio, que nos hablan de los múltiples programitas que desde la política pública existieron, existen, no van, creo que sigan existiendo en este momento por lo menos, pero que tenían fines distintos, no siempre vinculados con la evaluación, con la planificación, y universidades que dicen, necesito plata, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué ventanilla está abierta? Presentemos un proyecto. No, algo distinto. Tengo claro lo que quiero hacer y voy y me siento en una política de contractualización, como existe en muchos países, sobre todo en Europa, y me pongo de acuerdo en qué va a hacer el gobierno para financiar el plan que yo quiero seguir. Bueno, esta sería como todo el circuito que cierre y le dé sentido a una política de aseguramiento de la calidad, tanto interna en la institución, vinculación con la planificación, vinculación con el sistema de información, y también externa con la política pública. La política pública tiene que estar al servicio de esto, y esta es la mejor expresión de la autonomía. Bueno, esto no ocurre hoy, no ocurrió en el gobierno anterior, y no ocurrió en el gobierno anterior del anterior. En general, incluso hasta cuando se hicieron intentos de ligar esto, las fuerzas políticas, las tensiones y otros intereses terminaron haciendo que el poder de la distribución de los recursos pase por otro lado y no por esta lógica que uno la mira y dice, sí, la verdad que estaría bien, ¿no? Pero después pasaron casi 3 décadas y digo, bueno, ¿cuáles son los resultados? Tampoco fue todo tan malo. ¿Sí? A nivel de la institución, ¿qué pasó? Yo creo que la política de aseguramiento de la calidad sirvió para pensar un lenguaje común, ¿sí? Hoy todos hablamos de cosas, ¿sí? Cuando hablábamos recién, Martín hablaba de las carreras del 43. Bueno, ya sabemos de qué se trata, es una jerga, un lenguaje común que seguramente acá el compañero mexicano no debe tener idea, o quizás sí, pero bueno, sabemos que hablamos de la carrera regulada, pero hay un idioma común que permitió por lo menos poner en valor los problemas comunes, las soluciones comunes. Salió un debate muy importante en los años 90 que hasta ahora no se mencionó, y creo que si Andrés hubiera estado, sí lo hubiera mencionado. Hay un podcast de Andrés muy reciente que hizo con Francisco Marmolejo, que está disponible online, muy bueno respecto de esto, de las características de las carreras de Argentina. Nuestras carreras, esto nos olvidamos muchas veces, o no conocemos lo que pasa en el mundo, nuestras carreras son largas, tienen muchas horas, todo lo que quieran, pero hay algo que tienen que no tienen otras carreras del mundo, y es que no solo dan títulos académicos, sino dan títulos habilitantes. Algo que en muchos otros contextos implica no solo el pregrado, como se llama, o el bachelor europeo, sino también una formación adicional e incluso muchas veces un examen de habilitación. Nuestras carreras hacen todo eso. En los 90 se planteó la separación del título académico y habilitante, y como esto no resultó, esa discusión no llegó a un buen fin, se encontró como forma alternativa no evaluar al final con el título habilitante externo, sino evaluar el proceso, y por eso aparecen las carreras reguladas por el Estado del artículo 43. Bueno, salió un debate, ¿sí?
lo que dura, hoy estamos discutiendo, recién lo mencionaban, un sistema de créditos que pretende asociar a nuestras carreras largas, con todas estas características muy interesantes, al bachelor europeo. Y eso personalmente creo que es devaluar nuestros títulos. ¿Sí? Porque nuestras carreras no son el bachelor europeo, son eso y mucho más. Al menos un posgrado de un año e incluso un título habilitante. Un abogado en el mundo o un ingeniero en el mundo no hace 4 años. La norma que se está por aprobar y que se va a aprobar la semana que viene en el Consejo de Universidades plantea que las carreras del 43 tenderán a adecuarse a una duración de unos 240 créditos, que más o menos es el equivalente, si 60 créditos es un año, a 4 años. Bueno, digo, empieza un debate nuevo, ¿sí? Pero resultó esto en ese momento. Había otros debates, por ejemplo, la exclusividad de las carreras reguladas. Una carrera regulada, ¿qué significa? ¿Qué cosas pueden hacer los profesionales? Yo creo que además ordenó mucho el sistema porque, a diferencia de lo que contaba aquí el colega mexicano, el sistema de aseguramiento de la calidad argentino no es de alta calidad, es de pisos mínimos. Es decir, que de alguna forma esta función de acreditación tuvo esa intención, y creo que la ha cumplido bastante bien, de establecer qué es lo mínimo necesario para que una carrera funcione con calidad. Ustedes dicen, ay, pero los estándares son un montón, son muy exigentes. Bueno, los estándares lo define el propio sistema universitario. Habrá que pensar de ponerlos en un punto justamente de este nivel, ¿no? Un umbral de calidad. Y creo que para los rectores, el sistema de aseguramiento de la calidad les resuelve un problema, y es hacia abajo ordenar. Si quieren hacer un cambio y en vez de el lío que se genera, ¿no? Cuando hay una decisión, decir, me lo pide la CONEA o me lo pide. Y eso ayudó mucho a llevar adelante unos cuantos cambios. Y bueno, otras cosas, incorporó el tema de la extensión en la evaluación, cosa que me parece importante porque direccionó a que muchas carreras empiecen a pensar cuál es su beta de vinculación con la sociedad. Por ejemplo, en las carreras recientes de abogacía y contador fue una función que casi no estaba desarrollada o en muy pocos lugares, y ayudó a que empiecen a pensar desde ese lugar. Y bueno, creo que abrió una puertita a ciertos indicadores que creo que hay que empezar a profundizar, que son los de graduación, los de egreso, o los de abandono, etcétera, a nivel institucional, para ir siguiéndolos con la planificación. Pero ¿cuáles son los problemas de todos estos casi 30 años? Creo que se utilizó procesos, ¿sí? Está el aprendizaje del oficio de acreditarse, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para saber que uno acredita? Y este riesgo me lleva a una pregunta: ¿qué hacemos cuando una carrera ya se acreditó 3 veces? ¿Vamos a seguir llenando los mismos formularios? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo o tenemos que empezar a pensar en otra cosa? El otro problema es la homogeneidad, ¿sí? En esta idea de qué hay que hacer para más o menos ir cumpliendo, cada vez tenemos carreras más parecidas cuando el sistema universitario argentino es terriblemente diverso, rico, incluso cuando las titulaciones son iguales, al interior las carreras son distintas. Por eso es importante el sistema de crédito para la movilidad interna nacional. Y la gran pregunta es, ¿cómo hago en este contexto para innovar? ¿Cuáles son los incentivos para innovar de una institución, de una carrera que se acredita? Si más o menos va bien, si ya pasó por 2 acreditaciones, ¿por qué no innovar demasiado si más o menos le va bien? Entonces, estas son las limitaciones de casi 3 décadas, y claramente hay que hacer un salto cualitativo, y hay que empezar a pensar en algo distinto. Hasta ahora funcionó, bueno, ¿qué pasa de aquí en adelante? Entonces, yo creo que aquí, en esta idea del salto cualitativo, hay cosas que hay que mantener y hay cosas que hay que cambiar. Esta es mi opinión personal, yo aquí no tengo puesto el sombrero de la CONEAU, ni mucho menos. Creo que hay una función que es la del control de la calidad para lo nuevo, ¿sí? Una carrera nueva tiene que pasar por una función, en otros países lo llaman el licenciamiento de la carrera, ¿no? La autorización, por supuesto, o mismo una institución tiene que pasar por un control mínimo de calidad para autorizar su funcionamiento. Es una función muy reguladora, tiene que estar clara. Pero en lo que tiene que ver con la garantía de calidad, que estaría vinculado con la acreditación, bueno, y cuyo fin es informar al público de la calidad de una carrera, hay que empezar a ver
qué hacer. No podemos seguir haciendo lo mismo. Creo yo que así como sucede en el posgrado, hubo cierta innovación de hacer lo que le llamamos una evaluación focalizada en algunas cosas puntuales. Bueno, empezar a mirar cómo hacemos en la carrera de grado para seguir evaluándolas y acreditándolas si hacemos lo mismo, más allá que los estándares cambian, porque curiosamente los estándares cada vez son más duros, más rígidos y más ambiciosos. Y creo que hay que mantener la autoevaluación y la evaluación externa. Y después sí, ahí está el otro salto. ¿Qué hacemos con la evaluación institucional? Y aquí ya vamos a entrar en el tema de los IAC que se mencionaron. Claramente lo mismo, ahí tenemos universidades que van a pasar por el cuarto y en un caso puede ser que esté terminando la cuarta ronda de evaluación externa. Si la evaluación se hace cada 6 años, o sea, se hace 24 años, ¿sí?, que se están evaluando institucionalmente para la mejora. Recuerden que la finalidad era para la mejora. Claramente hay que pasar a otro lado. Seguir llenando la ficha 100 y seguir mostrando que cumple con algunos lineamientos que además no están escritos en ningún lado, están escritos en una guía de pares evaluadores y nada más. Voy a apagar esto. Bueno, hay que hacer otra cosa, y aquí es donde aparece, y no aparece en Argentina, sino que es un debate que se discute en el mundo, la idea de la metaevaluación, o la evaluación externa de lo que se llama, curiosamente, y acá sí es casualidad, auditoría de calidad. Es decir, que ya la mirada externa de la agencia, del gobierno, delegando en una agencia, ya no tiene que ir puntualmente por los procesos, sino tiene que empezar a mirar otra cosa. En todo caso, mirar cómo hace la institución para asegurarse permanentemente calidad en lo que hace. ¿Sí? Y esta es un poco la idea de los IAC. ¿Qué sería? Mirar cuál es la política de autoevaluación de calidad de la universidad, cómo se vincula con el afuera, cómo se vincula con el sistema de información y de planificación. Bueno, cómo revisa permanentemente sus mecanismos, ¿sí?, de gestión. Y aquí estamos hablando de gobernanza, claramente. O sea, fíjense cómo ya la idea de calidad abarca todo el funcionamiento institucional, y es un poco desde el primer gráfico que les mostré en la primera parte de arriba, ¿no? Como todo eso que funciona internamente, sería bueno que alguien de afuera cada tanto lo vaya viendo, pero el funcionamiento interno es propio. Y por supuesto, y esto lo plantea, por ejemplo, los lineamientos europeos, también tiene que mostrar en este aspecto ética y transparencia, algo muy importante más allá de quién lo mira. La UNESCO hace poco, hay un documento del 2018 que define el IQA, sería el Internal Quality Assurance, que sería el sistema interno de calidad, y justamente lo define, ¿sí?, empiezan a definir la importancia que con el tiempo deberían ir teniendo los sistemas internos por sobre los externos, ¿sí? Y ahí que plantean que hay que integrar procesos, herramientas, un equilibrio adecuado entre el nivel central y el nivel descentralizado de las instituciones, vinculado a la planificación estratégica, a la gestión, a la asignación de recursos, al cambio organizacional, comunicación y aprendizaje, liderazgo, y un equilibrio con el sistema externo. Hablan que son dos caras de la misma moneda, pero el sistema interno es el que empieza a pesar cada vez más en este salto cualitativo, después de tantos años de control, más o menos, depende de los países, externo. Y esto no es solo de Europa, también en Argentina, en Chile, la Ley de Educación Superior de 2018 incorpora, y ya lo llama aseguramiento interno de la calidad. En México se habla la Ley General de Educación Superior del 21, si bien no hace referencia a los sistemas internos, dice que las instituciones de educación superior deberán desarrollar procesos sistemáticos integrales de planeación y evaluación de carácter interno y externo. Y en Colombia hay un acuerdo reciente, en el 2022, que ya habla de promover sistemas internos de aseguramiento de la calidad. En el caso de Argentina, así como Sonia mencionó un documento de la CONIAU que sistematiza las recomendaciones, también elaboró una guía orientadora de por dónde deberían ir los sistemas de aseguramiento de la calidad en Argentina,
vinculándolo con la consolidación de todo lo recorrido, con las distintas trayectorias institucionales, porque esto también es importante, no hay un único modelo. Entonces, cada universidad con su historia tiene que poder definir cómo se autocontrola y cada tanto recibir esa mirada externa del sistema, no de cada insumo, de cada producto, de cada proceso. Y la integración de los procesos que están fragmentados, porque muchas veces la planificación va por un lado, el sistema de información por el otro, la evaluación por el otro, e incluso, y ahora se lo voy a contar, dentro de la idea de aseguramiento de la calidad tenemos áreas de acreditación en un lugar, áreas de evaluación institucional en otro, ¿no? Y bueno, todo esto debería empezar a tomar forma. Entonces, bueno, nada, acá están seis lineamientos, esto ustedes lo pueden ver, ni más ni menos es lo que se está discutiendo en el mundo en general, y en función de esto y de muchas otras cosas, es que se aprueba a fines del 2023 la resolución 2597 que establece o regula o define la existencia de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Ahora aquí empezamos, a mi criterio, y yo lo tengo a Carlos al final, que sé que participó de esto, pero a mi criterio se empezó no quizás como debiera. El primer objetivo que aparece en esta resolución es certificar las carreras del artículo 42, cuando en realidad el objetivo de todo esto es otra cosa, es cómo pasar a la instancia del mejoramiento, ¿sí? Si además después se quiere certificar, se quiere hacer otras cosas, perfecto. Pero digamos que esto es lo que ha motivado, si se encontró por esta vía, una buena forma de empezar a pensar cómo certificar calidad a carreras que la ley no prevé que haya que certificar calidad. Y acá la pregunta es, si hubiéramos estado en los 90, jamás hubiéramos imaginado este escenario, que las carreras de filosofía, de antropología, etcétera, etcétera, quisieran tener algún mecanismo de certificación de la calidad. Pero bueno, hay una necesidad probablemente por la internacionalización, probablemente por que una vez certificado, en un contexto que no es el actual, podría haber recursos para mejorar, bueno, X motivos. Y bueno, y ahí plantea la norma promover y fortalecer la cultura de la evaluación y van en esta idea de ir conformando sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y ese SIAC se va a ir validando periódicamente. Esta norma en este momento está a punto de ser modificada en función del acuerdo que se ha establecido en el Consejo de Universidades de ajustar algunos aspectos, pero prácticamente esta norma tiene pequeños ajustes, no hay ajuste de fondo, como sí creo que hay en la resolución de los créditos para otro panel. Entonces, yo ahí rápidamente, y para ir terminando, porque me imagino que ya debo estar en tiempo, nosotros también tenemos una investigación con un PICT, un objeto antropológico en extinción, un PICT para los jóvenes sobre todo, cada vez vamos a tener menos, parece. Esto ya es sin financiamiento, ¿no? Las cuotas para hacer esto no las tuvimos todavía. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando al momento en que estaba por salir la resolución del SIAC, hicimos un relevamiento en todas las universidades públicas que hayan pasado por procesos de acreditación y de evaluación externa, que fueron 57 universidades. Quisimos ver, bueno, en qué situación están, cuán maduras están para pasar a un SIAC. ¿Sí? Dijimos, tiene que haber unificación de la planificación con la evaluación, tiene que juntarse la acreditación con la evaluación institucional, tiene que estar el sistema de información, bueno, el área, la unidad que se ocupa de esto. Entonces hicimos un relevamiento y tratamos de ver, cruzado por el periodo de creación de la universidad, el tamaño, la experiencia de evaluación externa, cuántas evaluaciones pasaron, cuántas experiencias de acreditación o procesos pasaron, y cuántas planificaciones estratégicas, planes estratégicos tuvieron, y cómo está definida el área que se ocupa de acreditar y evaluar institucionalmente. Si es centralizada o descentralizada, si las funciones de evaluación y acreditación están integradas o están separadas, y si se vinculan con la función de planificación. Esto fue antes de que la norma saliera, ¿sí?
Y tuvimos algunos resultados que nos muestran, primero, lo que decía la CONEAB, las trayectorias son totalmente diversas, ¿sí? No hay un modelo de consolidación del aseguramiento de la calidad en las instituciones. Tenemos las instituciones más antiguas y más grandes que pasaron por muchos procesos y tienen una gimnasia y un músculo muy desarrollado en aseguramiento de la calidad, que estarían en condiciones de que sean evaluados sus sistemas internos, y otras más nuevas que no. Es necesario seguir sosteniendo los procesos más tradicionales para luego pasar a esto, ¿no? Bueno, la integración con la planificación, menos de la mitad la tienen integrada. Algo interesante, queremos certificar en el CIAC, o sea, certificar carreras, cuando casi la mitad, en las instituciones, casi la mitad de las áreas están divididas entre quienes se ocupan de acreditación y quienes se ocupan de evaluación institucional. Entonces, bueno, necesitamos un paso previo para certificar, juntar aquello que hoy está separado adentro de las instituciones. O sea que hay mucho para hacer, hay que atender a estas diversidades institucionales. Yo creo que hay algunas premisas, como tratar de articular este proceso como sistema, integrarlo con la planificación, con la gestión y la asignación de recursos institucionales, mantener un equilibrio entre centralizado y descentralizado, tener recursos humanos suficientes para desarrollar estas áreas, tener sistemas de información robustos que permitan hacer un seguimiento y hacer una articulación virtuosa entre esto y lo externo. Mi idea es que este pasaje a los CIAC debería formar parte y en la medida en que haya cada vez más experiencia de evaluación y acreditación, cada vez debería tener más peso el CIAC y menos peso la mirada externa, y en las más nuevas, o en las que tienen poca trayectoria en aseguramiento de la calidad, seguir como están y de a poco ir consolidando un sistema interno de calidad. Tal como está la norma, los CIAC se incluyen como una dimensión más de la evaluación externa, lo cual, bueno, es no solo más de lo mismo, sino además otra cosa más para hacer. Y creo que ahí habría que compensar e ir sopesando, ¿no? Es algo que por ahora la norma no lo dice, pero la propia experiencia lo podría pensar. Yo creo que todo lo que tiene que, esto es un gran paso, todo lo que tiene que ver con la certificación me suena a autocomplacencia. Me imagino alguna universidad que en su proceso de certificación le digan a sus carreras que no validan, que no certifican, la verdad que no lo veo. Y sí hay experiencias interesantes como la ANFE, la Asociación de Decanos de Humanidades, que hace unos cuantos años hicieron una experiencia de acreditación heterónoma, la llamaban, me acuerdo, de los profesorados y las licenciaturas de letras. Y armaron entre todas las carreras, no cada una como esto nos está planteando hacer, sino entre todas, algunos criterios y un sistema propio de autoevaluación y evaluación externa de esa carrera. Yo no digo que eso sea la solución, pero son antecedentes importantes para esta etapa en la que estamos iniciando, que creo que es muy buena. Finalmente, dos escenarios y para esto terminar. ¿Tenemos una oportunidad de cambiar, dar este paso, este salto cualitativo luego de 30 años? La tenemos. ¿Cuál es el riesgo? Que todo esto se transforme en una burocracia más. ¿Sí? Que sea que por ley, o norma, o resolución nos diga lo que hay que hacer y todo el mundo esté corriendo a armar áreas. ¿Sí? Cuando en realidad no hay que armar áreas, hay que juntar lo que ya existe y articularlo de alguna manera y potenciarlo. Bueno, esto, la norma quizás en esto indica modelos que habría que tratar de bueno, flexibilizarlos, o por lo menos en la propia implementación hay que asegurar esto. Y sí, si es un proceso realmente endógeno, genuino, creo que justamente es el paso que necesitamos para la mejora continua. Esto, si quieren, después lo dejo, porque hay mucha letra y no se ve, pero bueno, con esto dejo aquí y gracias. Creo que parte del espíritu siempre de estos encuentros no puede traer funcionarios para que vean lo que vamos a hacer, pero sí vincular la reflexión académica con políticas concretas de intervención y la discusión sobre eso también, ¿no? Yo creo que va a ser de otros intereses que termina hacerlo también, pero creo que es muy interesante. Bueno, y para finalizar, el último gran expositor de
la jornada, ¿no? No me Tuve metas la presión. paciencia de esperar a todos los expositores hasta hablar de él. Le queremos agradecer a Carlos Arnado, el doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, y magíster también en la institución, profesor de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, con postdoctorado en Educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. Es profesor titular ordinario de Historia y Política y Gestión del Sistema Educativo y de Política Educativa en la Universidad de las Artes, en la anterior Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del IDIX, del Consejo de la Universidad Nacional de La Plata. Coordina el CESPA, que es el Grupo de Estudios de Política de Administración de la Educación, con sede en el mismo instituto. Y desde el 2019 es presidente de la Sociedad Argentina de Investigación en Educación SAIE. Sí, ha trabajado en el área de política educativa, de política universitaria y de pensamiento sobre la historia del pensamiento en ambos campos y muchas otras líneas más, y últimamente también sobre gobernabilidad del campo de la educación superior universitaria. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Martín, pero más agradezco la invitación a este panel y a participar en este encuentro. En primer lugar, vamos a hacer los agradecimientos a Laura Robelli, a Daniela Tairo, Martín Ursué, Martín Arielo, a Lucas y a todo el equipo de la revista. Pero también el agradecimiento de retomar esta tradición central, que ya es parte de la historia de la Universidad Argentina, como son los encuentros de la universidad como objeto de estudio. Hace 7 años que no nos encontrábamos, mucho tiempo para Argentina, mucho tiempo. Y ese tiempo, en función de la convocatoria, ahora voy a comentar qué quiero compartir con ustedes, pero venía con una preocupación muy fuerte, realmente una preocupación muy fuerte, que es cómo intervenir en el marco de esta coyuntura, de la barbarie, del ajuste, digamos, de todas las pesadillas y algo más. Cómo intervenir, qué decir, ¿no? Qué decir, sobre todo a aquellos que desde nuestro ámbito como investigadores siempre intentamos mirar, digamos, hacernos las preguntas incómodas, bueno, son las ciencias sociales, ¿no? Con esta idea de... Pero la gravedad me planteaba este tema de, bueno, ¿qué espacio hay? ¿En qué estado está el colectivo, amigos, colegas, jóvenes? ¿No? Y fueron estos 3 días de escuchar cada uno de los paneles centrales, ir a los bares, al break, hablar con uno, con otro, cómo estás viendo la cosa. Me voy, no es que se me fue la preocupación, pero distintas intervenciones de colegas me da la impresión de que hay un espacio para aquellas preguntas por ahí incómodas, aún en estas condiciones. Me quedo desde las distintas intervenciones que se hicieron, con algo que decía Ana, dice, algo nos trajo hasta acá. Algo nos trajo hasta acá y se preguntaba respecto de, bueno, el lugar desde la universidad, el lugar nuestro como profesores. Y en ese punto dije, bueno, me parece de que hay condiciones para constituir un diálogo más a fondo en ciertas cuestiones, partiendo de la idea de que este espacio que es el encuentro de la universidad como objeto de estudio, desde su existencia se propuso intervenir, no solamente un espacio de un congreso más. Ahora voy a argumentar, pero sobre todo, la idea de que, digamos, y esto va a ser como el leitmotiv,
y que el PIB me lo dio Adrián, que dice, bueno, y ya se lo escuché a otros, ¿no? Las discusiones políticas tienen consecuencias políticas. Yo voy a hacer una torsión, si me permitís. Las no discusiones políticas tienen consecuencias políticas. Lo pongo así fuerte para dar un poco de dramatismo, ¿no? Pero digo, es la intención más bien digamos, intervenir para poder pensar, y por eso voy a tratar de ser breve para habilitar un espacio de intercambio. La presentación que tengo, también dudé mucho en cómo armar, porque se juntan dos preocupaciones que vengo trabajando. Una es el problema del gobierno, pero el gobierno del sistema, ¿no? De la política, el Estado, la relación universidad, la gobernanza universitaria, le puse. Y la otra preocupación, que también, que es el campo de estudios de la educación superior. Y le puse como título, con subtítulo ganchero, Conocimiento y política en 40 años de democracia en la Argentina. ¿Cuál es la idea que voy a intentar desarrollar partiendo de esta apotegma, ¿sí? Las no discusiones que generan consecuencias políticas? Más bien intentar mirar, digamos, en ese mediano plazo, desde el retorno a la democracia, bueno, ¿cuáles han sido las derivas, los cambios, continuidades en las políticas universitarias? Pero a partir no solamente de una mirada propia respecto de esas transformaciones desde los 80 hasta ahora, sino tratando de leerlo a partir de la producción nuestra, cómo discutimos ese tema a lo largo de los 40 años. Es una modelización, es una intuición, pero digo, intenta mirarnos a nosotros en esas discusiones por un rasgo que ahora vamos a comentar, que es la especificidad del campo de estudios de la educación superior. ¿Sí? Este campo, no estoy diciendo nada nuevo, ya hace bastante tiempo, Carmen García Rodríguez, retomando una tradición de la discusión de los países centrales, dice, este campo tiene una particularidad como campo de conocimiento, que al menos hay tres grandes actores, ¿sí? Tres grandes actores, los investigadores, digamos, académicos, ¿sí? Los gestores universitarios, decanos, autoridades, rectores, y lo que podemos llamar, digamos, los actores de la política central, de la política estatal, ¿no? Y pensaba, bueno, esto que parece abstracto, yo digo, de los distintos encuentros. Si uno hace la revista, la revista de los participantes, rectores, vicerrectores, decanos, funcionarios estatales, encomiados, en las agencias de investigación. Por acá pasaron y bienvenido que así sea, y creo que este es el espacio, ¿no? En el cual precisamente estos actores discuten, ¿no? Agendas, perspectivas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante mirar esa historia, digamos, de cómo discutimos el gobierno a lo largo de estos 40 años? Bueno, porque en estos actores las no discusiones también tienen consecuencias, o las discusiones tienen consecuencias, ¿no? Digo, estoy modelizando, estoy acentuando, ¿no? Estoy señalando de que algo tenemos que ver, ¿no? en esa composición. Entonces, lo que quiero hacer, además, es mirar también estos debates del campo a la luz y esto es también algo que voy a retomar al final, a la luz de cómo se discutieron estos temas en América Latina y en el mundo. Digo, hay algo que adelanto algo, me da la impresión de que, digamos,
ciertos debates resuenan poco, resuenan mucho en el mundo, pero poco acá. Por ejemplo, toda la discusión respecto a esto que también te robo, Adrián, él fue tranquilo, dice, hay cambios en la estabilidad. No. Hay una crisis del Estado. Y esta crisis, digamos, que viene, digamos, de los años 80 a nivel global, los 90, se proyecta hasta hoy. ¿Sí? Y esa es la discusión que me parece interesante, la que nos trae a la discusión de gobernanza, gobernabilidad, gobierno. Pero digo, ese es un elemento. Pero para hacer ese recorrido, este recorrido que les propongo, yo digo, ¿cómo armarlo? Y seguramente a ustedes les pasará, sobre todo cuando llega a cierta edad, que piensan muchos textos que no terminan entendiendo, digamos, que tengo muchas ideas, pero pocos textos. Y una cosa que hace tiempo que me venía rondando la cabeza era volver a ese texto sobre el campo. En primer lugar, para hacer un reconocimiento público y agradecimiento público a Pedro, el texto de los estudios sobre la educación superior, una reflexión en torno a la existencia y posibilidades de construcción de un campo, del 2002. En esa edad, digo, agradecimientos porque en ese tiempo recién estaba haciendo mis estudios de posgrado, tuvo la generosidad no solo de invitarme, sino para mí, asombro, preguntarme qué les parecía lo que estaba escribiendo. Pedro tenía una lógica de escribir mucho, pasar, discutir. Entonces, nada, digamos uno debería poner como un asterisco, ¿no? Digamos, que más bien, digamos, esas discusiones que él planteaba, yo siento de que con el tiempo llegué a entenderlas. No sé si seguramente a ustedes les pasará con autores, con figuras tan fuertes como Pedro, que uno entiende ciertas cosas con el tiempo. Y este es uno de los casos, porque ese texto eh, también lo recordaba Ana, de ese número 10 de la revista. Ese número 10, y recordaba muy bien que, claro, se dio en el 2002, cuando uno mira la película, cómo era ese 2002, y efectivamente, en un caos. Intenten pensar que no sabíamos que venía después. A veces, pero en ese momento, ¿qué es lo que pasaba? Hacía 7 años que de la sanción de la Ley de Educación Superior, como recuerdan los más experimentados, no vamos a poner cuestiones de edad, de las luchas, las movilizaciones, los abrazos al Congreso, digamos, no fue un momento, digamos, de aceptación, digamos, pasiva, sino al contrario, de mucho conflicto, digamos, que en ese marco que despliega esa reforma es un momento fundante del campo de estudios de la educación superior y que creo que hay algo que quiero recuperar también para hacerle honor a Pedro. Hago un pie de página. Hay muchos Pedros, ¿no? Todos tenemos nuestros Pedros y creo que son todos válidos. A mí me gusta uno. Es el Pedro que provoca. Es el Pedro que, digamos, como en este texto, que ahora vamos a ver, él parte de un método para hacer el análisis del campo, que es tratar de leer las tendencias de la educación superior en Argentina y en América Latina para intentar ver qué nivel de discusión, qué nivel de avances tiene este campo, que era bastante neonato, y él define una cosa que lo voy a retomar también, dice, el sistema creció, pero no innovó.
ni se actualizaron sus estructuras académicas, así como tampoco la orientación de sus carreras. En este sentido, la evolución de la Universidad Argentina tuvo tiempos y modos de reproducción diferentes a los de la región. Y citaba, digamos, los debates, las discusiones que se daban en México, bueno, de todos los colegas como él que estudió en el exilio y que vio de primera mano esas reformas que se dieron en México y que también acontecían por otras razones, otras características en Brasil, etcétera, etcétera. Pero me interesa sobre todo esta idea de que el campo se llega en un momento de transformación en que no se había cambiado, había una suerte de pasaron las reformas por las dictaduras, etcétera, etcétera, pero que ese era el Estado y que, en cierta manera, planteaba una agenda para el campo, que también vamos a retomar después, pero que tenía que ver precisamente en, esto lo digo yo, en tratar de operar una modernización en la discusión universitaria en ese contexto. Lo hablaba con Elena Sampaio, empezamos a leer los trabajos de Jorge Balán y el grupo de la Ford, con Brunner, etcétera, etcétera. Leíamos a Clark de primera mano, leíamos y cosas que venían de otro mundo. A Dan Levy, que nos hablaba de la educación privada y la expansión. Yo venía de otra tradición, ¿no? Yo con la gente no me juntaba. Y esta idea de pensar las dinámicas internas del campo y a la vez, en ese sentido, siento que Pedro introducía una cuña en cierto chip que nosotros teníamos respecto de cómo los que veníamos de la militancia universitaria, los que veníamos de otra película, en hacernos leer otras cosas y otras discusiones, y por un lado, tensionar hacia la historia. Digamos, hacernos leer los autores, digamos así, malditos de la reforma, como Julio González, que critica toda esa fábrica de títulos de abogados, ¿no? Que hay que reformar la reforma, que la reforma fracasó. En ese sentido, esa operación era precisamente, digamos, por un lado, actuar, intervenir en ese momento, pero a su vez, digamos, cambiar las categorías con las cuales entender esa realidad. Siguiendo el método de Pedro, estoy y retomando algunas cuestiones, ¿qué es lo que, digamos, retomando algunas cuestiones, mirando desde esos años o de estos 40 años hasta acá, ¿no? Tomando esta frase, se innovó poco, etcétera, etcétera, y uno dice, bueno, ¿qué pasó en estos 40 años en las universidades en la Argentina y la educación superior? La respuesta, a mi modo de ver, es que se transformaron mucho y poco a la vez en estas 4 décadas. Mucho en el sentido de, digamos, cómo han afectado, sobre todo la reforma de los 90 hasta ahora, a tal punto que no hemos modificado sustancialmente esa estructura normativa, ¿sí? Y, de cierta manera, somos hijos de estas discusiones, de esa que recordemos, todos estamos en voto, por lo menos muchos en ese momento nos opusimos. ¿Sí? Y que a la luz de eso se conformaron, retomando otros textos, no, digamos, se modificaron sustancialmente en términos de que, bueno, en los patrones de regulación, en las relaciones del Estado de la universidad, en las instituciones, bueno, no voy a repetir un poco lo que señalaban Mónica y Sonia muy bien, y particularmente en las comunidades académicas. Bueno, si esa es la parte de los cambios y después podemos evaluar sus efectos, lo que a mí más me llama la atención, y ahí es cuando me parece que ese análisis de Pedro es la persistencia de las tendencias cuando uno mira la matrícula en el caso de Argentina, ¿no?
digamos, a menos que hayan modificado sustancialmente, qué es lo que observamos grosso modo, y para todos es evidente, ¿no? Que el sistema se amplió en cantidad de instituciones, se amplió en cantidad de alumnos, ¿no? En los porcentajes de tasa, pero si uno lo mira, desarma esa tendencia, señala que hay 5 o 6 universidades que se comen el 50% de la matrícula. Algunas más, algunas menos, que se parecen en eso a los momentos de la reforma. Pero si uno mira un poquito más esos números y los distribuye por carreras, por área, conocimiento, bueno, en cierto sentido todavía, como en otros trabajos, Pedro señala, sigue siendo una universidad profesionalista, ¿no? Entonces, digo, ahí hay una cuestión que uno podría pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué persiste eso? ¿No? Y quizás puede ser de que, bueno, quizás es uno de los temas más críticos para poder discutir, ¿no? Eh, lo dejo ahí pendiente, pero un nivel más, que es el que señalaba también Pedro en ese artículo, bueno, ¿qué pasa en el contexto y qué pasa a nivel global? Bueno, nada que ninguno de ustedes sepa y que ya fue dicho, que es que efectivamente estamos asistiendo a una transformación global, ¿no? de la educación superior en el mundo, ¿no? Casi diríamos, la pandemia aceleró algo que ya se venía viendo, ¿no? Que, digamos, no solamente las tecnologías, sino dos movimientos que estoy recitando, Marison, Brunner, etcétera, etcétera. El núcleo dinámico de la educación superior se está desplazando a Oriente. Hoy miraba los datos que presentaba Fernanda Aigel, no miraba los de China, miraba solamente los de China. Bueno, entonces, digamos, estamos asistiendo por un lado a eso, estamos asistiendo por un lado a la reconfiguración de las jerarquías, ¿sí? Y digamos, el mapa de la educación a nivel global, ¿sí? En que las discusiones entre público y privado, digamos, las diferenciaciones se vuelven cada vez más complejas, más heterónomas, ¿sí? Pero digo, lo señalo porque ese es el escenario, ¿sí? Insisto, si uno lo mira en el largo plazo, ¿sí? De las discusiones sobre el campo y sobre este tema de gobierno. En ese sentido, también estoy repitiendo, y acá siento de que por ahí algunos lo pueden tomar, digamos, para poder discutir, y ojalá lo podamos discutir. Mi idea es de que desde los años 90, desde la última reforma, no ha habido una agenda de reforma de la educación superior. Hubieron políticas, ¿no? Cuando estoy, digamos, uno mirado a la distancia, el modelo que tenía Del Bello y toda esa masa crítica que se juntó en los 90, podía gustar, no gustaba, pero tenían una idea de qué querían para la matrícula, cómo debía expandirse, la agenda de la evaluación, etcétera, etcétera. La pregunta es si hubo otra, comillas, modelo, otra agenda, ¿no? Que supusiera alguna respuesta bueno, a los diagnósticos, ¿no? De los problemas de la universidad en un escenario también complejo. En ese sentido, mi argumento es que en buena medida, y acá digo, las no discusiones tienen consecuencias, yo le atribuyo, digamos, en cierta manera, en el caso de Argentina, y que creo que eso es lo particular, lo que yo podría hacer limitaciones o autolimitaciones. Cuando digo, o sea, estoy hablando de que uno también es parte de, digamos, estoy incluido en esa, por lo menos para mí, autocrítica, en, digamos, cierta forma de leer
o como podemos llamarlo, narrativas respecto de la agenda, ¿no? De esa agenda que podemos decir de que se fue deshilachando desde los 90, misturando, mezclando con otras cosas, pero si uno intenta modelizar desde los 90 en adelante, digo que dos grandes narrativas se enfrentaron. Una es la que hizo foco en la idea de, digamos, en el eje de la democratización, de la expansión, ¿no? En que el centro, digamos, del cambio debe estar en la expansión. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede ver. La otra narrativa, que es la narrativa, digamos, digamos, del status quo, es no es nada personal, la idea que plantea que el centro es la evaluación, la regulación. La primera narrativa le dice a la otra, bueno, digo, eso es neoliberalismo. Todo eso es neoliberalismo, todo eso. La otra le dice, no, todo eso es populismo, ¿no? Esa forma le estoy pensando, provocando, ¿no? Pero digo, esa forma casi absolutizando, impide pensar, bueno, un montón de situaciones grises, una situación compleja. Yo creo, y por eso es que Pedro aceptó, gustoso estar en la Coñao. ¿Sí? Porque pensaba de que algo de esa discusión, algo que es lo que decía Claro, algo de lo de Levi, algo tenía que ver con nosotros, ¿no? Y que sobre todo que esto ya era una tendencia. ¿Sí? Y yo creo que la pregunta sería, ¿es por capricho que esas narrativas no pudimos pensar algo en el medio, estamos tan empacados? No es una cuestión en este sentido de voluntad, sino también en ese sentido, bueno, las no discusiones tienen consecuencias políticas, ¿no? Yo le llamo como si fuera obstáculos, limitaciones de orden cognitivo, teórico, metodológico, pónganle el nombre que les parezca, que finalmente, dicho de otra manera, son las ideas que permiten entender el comportamiento de los actores de este campo, ¿no? Y es precisamente esta cuestión que señalaba al principio, que es respecto de la magnitud, profundidad y extensión de la crisis del Estado, y de la crisis del Estado en particular en Argentina. Cuando digo Estado, también digo universidades, porque son parte de las universidades públicas, ¿no? Mi impresión es que, en cierta manera, las dos narrativas parten o suponen que hay un Estado con capacidades estatales, con voluntad política, con tal nivel de fuerza que pueden torcer, ¿sí? Pueden articular, casi digamos un voluntarismo de la política, ¿sí? Y no, digamos, lo hablamos con varios compañeros, digo, que esa degradación del Estado tiene que ver, digo, cuando uno mira, pide página una anécdota. Voy al ministerio, yo hace tantas veces que fui a este ministerio, ¿no? Y, digamos, ves los 90, es pura anécdota, no era la impresión. Uno veía a los ministerios de los 90, la gente salía de una puerta, entraba a otra, tenían papeles, que qué sé yo, sonaban teléfonos. Cuanto más tiempo lo van a mirar, menos pasa. Por ahí pasa el café, el carrito, la oficina encargada. Hoy ni se imagina. Hoy estaba. ¿Será parte de esta consecuencia? Ahora se hace una cosa así tipo de repente es algo no es una parte esto ya pasa en la historia, ¿no? Con ese Pedro, él, digamos, después de ese análisis y decir, bueno, que Argentina estaba en el campo, perdón, ¿no? En un inicio presuroso
pero, ¿cómo es la frase que tiene? Desarrollo tardío pero presuroso de investigación en educación. Él tiraba una hipótesis que me parece interesantísimo, dice, sin la existencia de un campo unificado sobre estudios de la educación superior que supere la fragmentación actual, es difícil esperar una contribución significativa de estos estudios al desarrollo. Bien, bien. Insisto, él ponía la idea, dice, sin la existencia de un campo unificado, y yo lo entiendo en términos de que esa unificación permite intervenir más fuerte, y así al final decía, esta posibilidad de constituir el campo depende en gran medida de la conciencia de los actores vinculados con estas actividades, tengan acerca del enorme potencial que existe en relación con la constitución de un nuevo campo de estudio que además es estratégico para la modernización y reforma de la Universidad Argentina. Uno de los factores que seguramente será más difícil de superar es la fuerte presencia de fragmentación académica e institucional, agudizada por los cortes partidarios y la falta de una cultura de la cooperación que caracterizan a la Universidad Argentina. Yo cuando leí, volví a leer después de mucho tiempo, acá hay un programa, acá hay una línea que tiene que ver, y esto es mi lectura, ¿qué significa hoy un campo unificado? ¿Qué significa hoy esta idea de superar la fragmentación? Yo entiendo de que si es un rasgo de todo campo de la universidad, la fragmentación, la idea de un campo es precisamente constituir un espacio, vamos a llamarlo institucional. Hasta ahora esto es un espacio de, somos un colectivo, distintas tribus que hacemos la paz en nuestra discusión y nos juntamos en épocas diferentes. Pero un campo unificado significa, bueno, pasar un grado de institucionalización que sea capaz de avanzar en un nivel de autorreflexión. Cuando se hizo este texto, el campo, los animadores del campo eran muy poquitos. Y por supuesto yo estaba aprendiendo. Eran pocos, eran los colegas que homenajeamos ayer, los que estaban pensando. Pero hoy, más de 270, 280 ponencias, y creo que esto es la punta del iceberg. Entonces es difícil pensar si no hay mecanismos de institucionalización. Y esto supone pensar en la agenda y supone una reflexión de qué y cómo estamos investigando. Vi cosas interesantísimas, y con esto voy cerrando, porque creo que esta es una discusión que es colectiva, o sea, uno puede tener una posición, pero creo que la posibilidad de avanzar en este programa implícito de Pedro es pasar una etapa. Cuando digo de las revistas, digo, no sé el estado en que está la discusión de la revista Pensamiento Nuevo. Esa revista está pensado cuando no había, por ejemplo, no había los smartphones, no había las revistas digitales. Y la pregunta es, bueno, hoy el conocimiento al contrario está, digamos, y todos los problemas que Fernanda claramente marcó y sobre el cual efectivamente la respuesta tiene que ver con eso nuevo y con respuestas nuevas. Entonces, voy a esta idea de institucionalización y pasamos a conversar o a discutir o lo que sea. Me parece que en ese sentido, esa agenda, hoy es cada vez más difícil hacer este trabajo, porque supone la sistematización de mucha producción académica, dispersa.
todavía el campo se expandió porque tiene pocas revistas. La tendencia de la internacionalización hace que buena parte de la producción ya empieza a circular afuera y no tenemos capacidad de sistematizar. Entonces, para poder intervenir necesitamos sistematizar esto, para poder decirle a las nuevas generaciones, mira, necesitamos investigar esto, porque esas generaciones serán decanos, serán miembros de consejos académicos, serán rectores, serán funcionarios. Necesitamos esa agenda porque significa esas discusiones que nos van a alimentar, y también creo, en ese sentido, que esas discusiones, ojalá, y tengo toda la apuesta en eso, van a tener consecuencias positivas, y vamos a poder, bueno, mirarnos en esta instancia, digamos, de los encuentros. No solamente podemos ganar o perder las batallas con los sectores, pero me parece que, digamos, lo que no tenemos que perder es precisamente esa capacidad de autorreflexión, que creo que nos hace fuerte y nos prepara los momentos de alza. Yo soy de los que cree que, como es que la historia rima, que qué sé yo, hay altas y bajas, pero en las altas que nos encuentre con todas las ideas, con toda la reflexión, con toda la investigación que por suerte hay en el campo. Disculpen los momentos oscuros de la charla, pero bueno.